Esto Buenas es noches. modo boletín, ¿no? Parecido a como hacíamos en su día de Ucrania. En fin, yendo pues un poco al grano porque también, al fin y al cabo, Ucrania, ya sabéis que lo machacamos mucho, Edu, yo lo estaba diciendo hace un momento, ¿no? Que lo estamos trabajando mucho estos últimos días y ya sabéis que lo trabajamos de manera muy recurrente. Así que simplemente vamos a hacer un breve repaso de las últimas novedades, empezando por la zona sur de Donetsk. Si nos puedes hacer enfoque en esta región, Edu, pues para que tengan más claro de lo que estamos hablando, aunque como siempre sabéis, hay un bombardeo de nombres, pero podéis observar nuestro mapa en nuestra página web, en la cobertura de Ucrania, que si ya que estamos se puede pasar por el chat, pues mejor que mejor. Para recordar que siempre así os sea más fácil el poder guiaros. Y no Torets. Primero vamos a hablar del sur de Donetsk y luego ya vamos a Torets. Aunque sea el titular, vamos a empezar de todas formas así por el sur. Bueno, pues ya yendo un poco al grano. ¿Cómo está la situación en el sur ahora mismo? Las tropas, primero el sector de Velika Novosilka, que lo veis, creo que lo estáis mencionando por ahí por el chat. Los rusos han vuelto a entrar en Novikomar, en este pueblo al norte de Velika Novosilka, cortando la salida hacia el norte. Hicieron una suerte de caldero en torno a la localidad de Makarivka en el sur, que han terminado de cerrar y las tropas ucranianas se han retirado más al norte, al otro lado del río, concretamente del Mokryali. Siempre tengo que, de verdad, me pregunto si algún día no dudaré entre el Mokryali y el Sukryali a la hora de hablar del sur de Donetsk, si esto ocurrirá antes de que deje de haber batallas en torno a estos ríos. Pero bueno, pues eso, tenemos ese avance al oeste del Mokryali, al norte de Velikano-Silka, que básicamente tiene a la ciudad pues en una situación de caldero efectivo y que si los rusos avanzan a escasos 600 metros adicionales, pondría a esta localidad en lo que sería efectos prácticos una bolsa, de la cual sería prácticamente imposible ya salir para las tropas ucranianas. Aún así, por ahora la situación no se ha dado y continúa habiendo pues, combates tanto dentro de la localidad como en los alrededores. Más allá de esto, pues tenemos un poco la situación en la zona de Sukryali y en la zona de Kurajovo. En Kurajovo, las fuerzas rusas han tomado durante esta última semana lo que quedaba de las zonas residenciales de la ciudad y ahora los combates se concentran ya simplemente en la zona industrial del noroeste, donde las tropas rusas están avanzando muy lentamente y esta semana lo que hemos tenido también es que las tropas rusas han alcanzado el río Sukriyali prácticamente en su totalidad hasta la zona de justo al sur de Andrivka, tomando las localidades de Zelenivka y Kostiantynopolsk. Siempre es una... Para mí me gustaría mencionar alguno de estos nombres, ¿no? Pero bueno. Y Kostiantynopolsk y, digamos, estabilizando el frente a lo largo de esta masa de agua. Masa, bueno, pero esto, bueno, siguiendo hacia el norte, tenemos también los avances al suroeste de Pokrovsk, donde las tropas rusas han terminado de consolidar su control de Novotroitsk y Shevchenko en ese avance que tenemos un cierto debate dentro de cifras sobre cuál es exactamente el objetivo de este avance. Por ahora han llegado hasta el río Solona, este río que está al suroeste de Pokrovsk, y hay básicamente dos grandes planteamientos. Si lo que harán es saltar Pokrovsk desde esta dirección, o si cruzarán el Solona entrando en Bokkove. Ayer había unos cuantos eh, reportes sobre que las tropas rusas podrían haber estado ya acercándose a Bokkove y tratar de rodear Pokrovsk desde el oeste, continuando su avance entonces hacia el noroeste, para básicamente aislar más y presionar más a las tropas ucranianas en la ciudad. Iremos viendo cómo continúa esto. Por ahora no tenemos pruebas de que se haya producido ese cruce del río. Nos preguntáis sobre si Ucrania podría abandonar Datsne. Datsne es una localidad que está básicamente, es el patio trasero de Kurajovo. Y ante la respuesta de si los ucranianos pueden abandonarlo o no, me parece que es una posición muy poco defendible, especialmente si los rusos toman las colinas de estériles que hay justo al oeste de Kurajovo, al sur de Staliternyi. En consecuencia, si las tropas rusas consiguen tomar la zona industrial,
o tomar esos zonas estériles desde el norte, yo creo que no es una posición que le merezca la pena defender a los ucranianos. Es una opinión también, un poco. Ya sabemos que a veces el mando ucraniano tiene algunas decisiones de sostener terreno que a veces no quedan todo claro el porqué desde un punto de, digamos, militar. Y esto nos lleva finalmente a hablar ya ahora sí de Torets, que es esa localidad que eh, da título al streaming de hoy y donde básicamente estamos viendo que los rusos han conseguido, tras muchos meses de combates, eh, tomar buena parte de los edificios altos del centro de la ciudad. Y ahora mismo la controlan aproximadamente en un 60 y tantos, 70 y pocos por ciento. Aunque ha habido algún intento de contraataque en la zona sur de Torres por parte de Ucrania, lo podéis ver en verde en el mapa. Recordemos, como siempre, sí, recordemos, como siempre, rojo, territorio controlado por Rusia, azul, territorio controlado por Ucrania, verde, territorio ganado, ya sea en contraataques o contraofensivas a lo largo de este año por parte de los ucranianos, en muchas ocasiones también sobre el territorio que en algún momento han llegado a controlar los rusos durante ese mismo año, y en amarillo los avances, ganancias rusas territoriales durante 2024. Como ha dicho antes Edu, pues en breves, en 10 días me toca retocar las capas y empezar de cero otra vez, en el sentido de eh, empezar con una nueva sección de colores amarillos y verdes. Pero siempre aprovecho para comentar que lo que está ahora mismo en el mapa continúa siendo una propia capa del mapa referida al año 2024, igual que podéis tener la del año 2023 y la de 2022 a partir de abril. Por lástima, no toda la de 2022 porque digamos, el proceso se fastidió la capa y no pude recuperarla, así que solo está parcialmente el comienzo de la campaña rusa en Ucrania. Y bueno, en lo referente al repaso de los frentes, pues la situación, como decimos, en Turets es particularmente importante por digamos, esta caracterización que hemos hecho en varias ocasiones de que Turets son esas ciudades llave, una serie de ciudades llave que abren una serie de puertas que dan paso a otras zonas controladas por, en este caso, Ucrania, y que permiten avanzar a las tropas rusas. Pues Turets son esas dos llaves que abren el camino hacia Konstantinivka, que a su vez es una llave para la batalla de Kramatorsk, Slaviansk. Y los avances que está viendo recientemente hacen pensar que posiblemente entre lo que queda de diciembre y principios del año que viene esa batalla termine y vuelva a haber un cierto movimiento más relativamente rápido de las tropas rusas en esas zonas de campos y aldeas menores que hay, sobre todo al oeste y al norte de Torets. Por supuesto, de todas formas, esto es digamos, lo que puede parecer más coherente dentro de las dinámicas que hemos visto hasta ahora del conflicto, pero luego puede pasar algo totalmente diferente. De hecho, una cuestión interesante, a lo mejor aquí puedo incluir también ya que el pobre Ángel, que simplemente está aquí a la espera mientras hago yo el repaso, y es el hecho de que crecen los reportes y rumores de que los ucranianos podrían estar preparando una nueva incursión estilo Kursk, aunque más comedida, más pequeña, más moderada, en la región rusa de Briansk. ¿Tú cómo lo ves, Ángel? ¿Tú crees que tendría sentido que lo hicieran? Sentido político, principalmente, es lo que te estoy preguntando. ¿O crees que se simplemente parte de ese cúmulo infinito de rumoreadas operaciones que se iban a producir en Ucrania y nunca llegaron a suceder? Pues no sé, me parece difícil valorar. Es decir, la operación de Kursk, por ejemplo, yo creo que tiene su sentido y hay objetivos que en parte se consiguieron mediante la operación de Kursk. Es decir, Ucrania busca con eso, en primer lugar, escalar militarmente, demostrar al resto de aliados que era capaz de realizar este tipo de operaciones. Por lo tanto, es una operación de impacto que ya puedes hacer una vez. Una segunda ya no tiene el mismo impacto, necesariamente. Es también, digamos, una operación que le servía para evitar un ataque ruso en esa zona. Es decir, si ese frente lo voy a luchar sí o sí, lucharlo en territorio enemigo en vez de en el propio territorio, podríamos decir. Y hasta ahora, al menos, en esos términos se ha mantenido, ¿no? Y eso significa, por supuesto, que no desgasta una serie de fuerzas internas, porque no estás luchando en tu propio territorio, sino en el ajeno. Hay algunos elementos ahí que pueden llegar a justificar la operación de Kursk o
se puede llegar a entender. Pero una segunda me parece más complicado porque ya no se encuentran los mismos incentivos, las fuerzas están mucho más desgastadas y ahora mismo la situación alrededor de Pokrovsk, que es la llave ahora mismo de todo el Donbass parece, y es el nudo logístico y etcétera, ¿no? Principal, está prácticamente, los rusos están ya ahí a las puertas. Me parece aún más difícil de justificar el hecho de una operación de ese tipo. Entonces, yo la verdad lo veo muy difícil, no sé. Yo pienso que, o sea, pues, respondiendo un poco esto, comparto plenamente tus argumentos de que no tendría el mismo impacto, no tendría las mismas consecuencias, no puedes repetir esa imagen que fue ese primer cruce en territorio ruso de brigadas ucranianas que tuvimos en Kursk, pero yo creo que es posible que el segundo argumento que has dado, el hecho de impedir una ofensiva de primera mano de los rusos, puede que sea quizá uno de los principales incentivos que puedan tener los ucranianos en ese sentido. Ya hemos visto, de hecho podéis verlo en el mapa, es un puntito muy pequeño, pero si te fijas, Ujú, Edu, si nos puedes llevar al noreste de Ucrania, la parte más arriba del todo, más allá de Kursk, más al norte de Kursk, hay una pequeña, minúscula zona amarilla en el Oblast de Chernigov. Por una de esas pequeñas localidades, hay varios puntos como este, ¿vale? Es importante que son unas pequeñas localidades que por razones geográficas no son fáciles de controlar, tampoco son relevantes, son pequeñas aldeas fronterizas que debido a donde están ciertas colinas o ciertos ríos han cambiado de manos durante el transcurso de la guerra. En concreto aquí estamos hablando de ujú, 4 localidades que hay en el norte de Chernigov y que fueron tomadas por los rusos hace 2 meses, creo recordar. Y vale. bueno, Ujú, se ha hablado mucho sobre la posibilidad de que quizá Rusia estaría planteando abrir eso, otro frente más, un cuarto frente, podríamos decir, contando el largo frente del Donbass por un lado, el del norte de Kharkov por otro, el de Kursk Sumi por otro. Hablo de Kursk Sumi porque las tropas rusas durante la contraofensiva en la zona de Sutsa han entrado y ocupado territorio ucraniano en Sumi, también en la zona sur, y un posible cuarto frente que sería en la zona Chernigov-Briansk. Sería una posibilidad que quizás estarían contemplando. Por ujú. cierto, sí es cierto que me lo preguntan en el chat y aprovecho para contestarlo. Lo que dice en morado es las zonas que dentro de Rusia que han sido recuperadas por las tropas rusas durante sus contraofensivas en Kursk. Em, claro, por un lado, la mayor duda que tengo sería la cuestión geográfica, porque en Kursk se decía, y es en principio lo que intentaron conseguir, aunque precisamente no lo consiguieron y ahora tienen los problemas que tienen, era que la disposición geográfica les podía llegar a dar una ventaja de luchar en el terreno ruso, con la sorpresa y la rapidez de tomar una serie de posiciones y cerrar en torno, ahora no recuerdo porque mi memoria no es la mejor y no conozco tanto el tema de las aldeas y los puentes y las zonas ya sea en Ucrania o en Rusia. Pero vamos, que en Kursk había una serie, digamos, de posiciones orográficas y urbanas que le permitían hacer un cierto cierre y unas posiciones de defensa bastante, Sí, hay unos eh, terrenos altos en el sí. sur de lo que eran Ujú. las zonas de Kursk que efectivamente eran favorables para Ucrania. Exactamente. No sé si eso existe en este otro caso que comentas, que es algo que podría favorecer, también realizar una operación de ese tipo. Y después, que en el caso de Kursk sí que se ha dado, y supongo que se podría dar aquí también, y que es un elemento también importante, es el tema de la toma de prisioneros. Evidentemente, también especialmente debido a la sorpresa, la gran toma de prisioneros que llevó a cabo Ucrania en el ataque en Kursk, eso evidentemente te da después una baza para negociar y para intercambio de prisioneros. Y eso es algo que ha conseguido explotar Ucrania y es algo que pueden sacar en positivo de la operación de Kursk. No sé si aquí también podrían llevarlo a cabo. Yo soy más escéptico en ese sentido para los ucranianos, porque, primero, el territorio en la zona de Beriansk es muy diferente al de Kursk. Es una gran llanura, es muy conocido el hecho que es una gran llanura, y que tiene con pequeños, digamos, espacios, spots, se Sí, va a po decir, por ¿no? eso se De da allí la bosque. batalla de tanques tan Sí. famosa. Sin embargo, Briansk empieza a ser esa zona de más al norte de marisma y de bosques, sobre Ujú, todo más parecido a enormes donde se dio bosques. la guerrilla partisana bielorrusa, ¿no? Sí, sí, exacto. Pues, vecinas con la región de Gomel, que es los grandes bosques del sur de Mm. Bielorrusia. Y eso yo creo que complicaría bastante cualquier tipo de acción que no fuera más allá de avances de infantería, porque, digamos, existen unos ciertos cuellos de botella, por así decirlo,
Y todo además es bosques muy densos, además, pero muy, muy densos. De hecho, si lo veis simplemente en el mapa, veréis como toda la zona grande de bosques que hay en Rusia en términos generales empieza en Briansk, precisamente. Los primeros grandes bosques empiezan en Briansk. Estamos en bosque además de cientos de kilómetros cuadrados de bosque. Y por tanto es más complicado cualquier tipo de acción en esa dirección, yo creo. Eso también beneficia en el sentido contrario, de también dificulta el avance sobre el territorio ucraniano, porque también esos bosques también están en ese norte de Chernigov, pero a partir de una cierta distancia dejan de estar ahí. Es justo esa zona limítrofe entre ambas regiones de la llanura y el bosque, que quizá en este caso yo creo que podría llegar a favorecer más a Rusia que a Ucrania, eso dependiendo de todas formas distintos factores que podrían tener, digamos, afectar a dichas operaciones. Pero bueno, es importante contemplar estas opciones, sobre todo de cara al año que viene, que tan importante va a ser de cara a definir digamos, las negociaciones en torno a la guerra. También tenemos, hablando de operaciones hipotéticas, todos esos rumores, todas esas preocupaciones sobre que Rusia fuese a lanzar una ofensiva en la región de Zaporizhia, que a mí me parecen, por otra parte, mucho más realistas que abrir ese cuarto frente en el Chernigov-Briansk, principalmente por el hecho de que los avances en Velika Novosilka, entre otras cosas, estarían permitiendo cubrir el flanco para que se lanzase semejante operación. Ahora bien, cuándo se lanzaría o en qué condiciones lo haría es un tema aparte, digamos. Ujú. Vale, nos preguntan también si, bueno, si hay presión hacia Odessa, no, no es ahora mismo. Odessa está al otro lado del Dnieper y no es no es algo que nadie tenga en mente ahora mismo. No es. Mucho tendría que cambiar la dinámica de la guerra para que Odessa fuese algo que estuviese de una manera más o menos central. En general, el frente del Dnieper está, no diría congelado, pero desde luego sí enfriado significativamente desde hace tiempo y sin perspectivas de que vaya a cambiar. Por mucho que haya habido rumores, ya, viste, porque te digo, rumores de operaciones en todos los sectores del frente, los que tú quieras. Si puede haber una operación, hay rumores al respecto de que la habrá. Hace no mucho, hablando uno, creo que era el gobernador de Mykolaiv, de que Rusia estaba acumulando 300 botes para lanzar una ofensiva a través del Dnieper o algo por el estilo. Yo por ahora, esos rumores fueron de hace semanas y sigo sin verlo. Y además, no creo que una operación anfibia de ese calado no creo que hasta una etapa mucho más posterior de la guerra o en otro conflicto incluso se pudiese dar. Yo creo que ahora mismo todo lo que se puede dar está o en el Donbass o en Zaporizhia o en el resto de la frontera ruso-ucraniana. Y bueno, yo creo que con esto vamos a ir cerrando con este primer bloque ucraniano y vamos a pasar a hablar un poco de Oriente Medio.